A veces no hace falta oscuridad para tener miedo, ni fantasmas, ni criaturas deformes salidas del abismo. Basta con que el mundo que creíamos conocer empiece a desmoronarse poco a poco. Basta con que el orden natural de las cosas se invierta sin previo aviso, que la brisa marina se vuelva una amenaza, que el canto matutino de los pájaros ya no sea un saludo, sino una advertencia, que aquello que ignorábamos porque siempre estuvo allí, empiece a mirarnos diferente. El terror más profundo no siempre viene del más allá. A veces está aquí, a veces vuela. El ático de Belayud. El ático de Belayud. The bird attacks have subsided for the time being. Bodega Bay seems to be the center, though there are reports of minor attacks on Sebastopol and a few on Santa Rosa. Most of the townspeople have managed to get out, but there are still some isolated pockets of people. Birds are not aggressive creatures, miss. I wonder if you could help me. They bring beauty into the world. I said I wonder if you could help me. It is mankind, rather. Yes, what is it you're looking for, sir? Lovebirds. Lovebird, sir? Who insists upon making it difficult for life to exist upon this planet. What were the crows after at the school? What do you think they were after? I think they were after the children. For what purpose? To kill them. Someone there? Who is it? Look. No, it seemed to swoop down at you deliberately. These birds attacked. Show me your faces! Show me your eyes! Why are they doing this? They said when you got here the whole thing started. Who are you? What are you? Where did you come from? I think you're the cause of all this. I think you're evil! Evil! Good evening. In the birds, what you have is a kind of an overall sketchy theme of everyone taking nature for granted. Everyone took the birds for granted until the birds one day turned on them. Birds had been shot at, eaten, put in cages. They'd suffered everything from the humans, and it was time they turned on them. Now, the hero was helpless because they were a collective army, so he meant nothing, nor did the individuals. That's why we had an opening which was a very lightweight, frivolous, expressing
the thought that everybody takes life too easily and takes it for granted. The girl's a cocktail party-going girl, well-to-do, and suddenly she gets a dose of nature. Pulls her up. Everyone else as well. Mitch. En Los pájaros, The Birds, 1963, Alfred Hitchcock lleva al límite esa idea de lo cotidiano como origen del pánico. Después del enorme éxito de Psicosis, 1960, donde ya había demostrado que el horror podía esconderse en un motel polvoriento y en una mente fragmentada, el maestro del suspense se embarca en un experimento más arriesgado: hacer que el espectador tema algo tan universal, tan común, tan inofensivo como las aves. Y lo logra con una precisión quirúrgica, convirtiendo una amenaza silenciosa en una ola de violencia inexplicable. Basada libremente en el relato corto de Daphne du Maurier, Hitchcock toma solo la premisa central, el comportamiento agresivo de los pájaros sin causa aparente, y construye a partir de ahí una historia completamente original, tanto en trama como en tono. La acción se sitúa en Bodega Bay, un pequeño y pintoresco pueblo costero al norte de San Francisco. Allí llega Melanie Daniels, interpretada por Tippi Hedren, una mujer de clase alta, sofisticada y provocadora, que decide seguir a Mitch Brenner, Rod Taylor, después de un encuentro en una tienda de animales. Lo que comienza como una especie de comedia romántica se tuerce lentamente en una espiral de extrañeza y terror. Una de las características más fascinantes de Los pájaros es su estructura narrativa. Hitchcock dedica una buena parte del metraje inicial a desarrollar a los personajes, sus relaciones, tensiones familiares y dinámicas sociales. La amenaza no aparece de inmediato. Al contrario, se insinúa, se filtra lentamente en el relato. Un ave que choca contra la puerta, una bandada que sobrevuela en formación extraña, un ataque inesperado en un cumpleaños infantil. El suspense crece sin música, solo con sonidos naturales y con ese silencio que Hitchcock maneja como nadie. Y cuando finalmente estalla la violencia, el espectador ya no tiene escapatoria emocional. El director toma una decisión radical: eliminar por completo la banda sonora tradicional. No hay melodías que guíen el tono, ni pistas musicales que preparen al espectador. Todo está sostenido por un trabajo de sonido innovador y adelantado a su tiempo. Hitchcock colaboró con Oscar Sala y Remy Gassman, quienes utilizaron un instrumento electrónico llamado Mixture Trautonium para crear los chirridos, graznidos y chillidos artificiales de las aves, generando una atmósfera sonora nunca antes oída en el cine. El resultado es hipnótico, angustiante y real. La escena de la escuela es una de las más emblemáticas de la historia del cine de terror. Melanie espera sentada en un banco mientras los niños cantan dentro del aula. Detrás de ella, poco a poco, los cuervos se van posando en el parque infantil. Primero 1, luego 5, luego decenas. La tensión crece sin que ella se dé cuenta, pero nosotros sí lo hacemos. El momento en que ella se gira y los ve todos reunidos es puro Hitchcock. Una explosión de suspense sin necesidad de una sola palabra. A nivel simbólico, la película se ha interpretado de múltiples formas. Para algunos, los pájaros representan el castigo de la naturaleza hacia la arrogancia humana. Para otros, son una metáfora de la represión emocional, en especial en los personajes femeninos. La figura de Lydia, Jessica Tandy, madre posesiva e incapaz de afrontar la independencia de su hijo, contrasta con la liberada y cosmopolita Melanie. La joven Kathy, Veronica Cartwright, hermana pequeña de Mitch, simboliza la inocencia atrapada en medio de un conflicto que no entiende. Hitchcock pone a sus personajes en una situación en la que deben enfrentarse no solo al ataque de las aves, sino a sus propios conflictos internos. Y es que Los pájaros no ofrece respuestas,
No hay un científico que venga a explicar la mutación de las especies. No hay un héroe que descifre el código del apocalipsis. No hay solución. El final, ambiguo, es quizás uno de los más inquietantes de la filmografía de Hitchcock. Los protagonistas logran salir de la casa y dirigirse al auto mientras miles de pájaros los observan en silencio. El mundo ha cambiado. La normalidad ha desaparecido. El miedo persiste. ¿Por qué atacan? ¿Por cuánto tiempo? ¿Dónde está a salvo? El director cierra la historia con un plano casi contemplativo, sin redención, sin justicia, solo la incertidumbre. En términos técnicos, la película supuso un desafío monumental. La combinación de aves reales, animatrónicas y efectos ópticos fue extremadamente compleja. Hitchcock y su equipo utilizaron técnicas pioneras de superposición de imágenes para simular los ataques, lo que implicó semanas de rodaje y postproducción. Tippi Hedren, en su primer papel cinematográfico, sufrió varios accidentes durante las grabaciones, sobre todo en la escena del desván, donde los pájaros reales fueron lanzados sobre ella. Su entrega fue total, y su rostro, al borde del colapso, es uno de los más memorables del cine de terror clásico. A pesar de algunas críticas mixtas en su estreno, muchos esperaban otra psicosis. La película ha ganado prestigio con el tiempo y hoy se considera una obra maestra. Fue nominada a un premio BAFTA y recibió un reconocimiento especial por sus efectos visuales en los premios de la Academia. En 2016, fue seleccionada para su conservación en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Pero más allá de premios o análisis académicos, Los pájaros permanece porque se siente real. No necesita monstruos, ni posesiones, ni asesinos enmascarados. Solo necesitas mirar al cielo, escuchar el batir de alas, imaginar que algo ha cambiado, que ellos ya no cantan, sino que esperan. Si eres amante del terror que se cocina lento, que te arrastra a una pesadilla sin necesidad de explicártelo todo. Si quieres mirar de nuevo lo cotidiano con desconfianza, entonces Los pájaros es una visita obligada. Porque Hitchcock no hizo una película de terror cualquiera. Hizo una advertencia y sigue vigente. Bodega Bay, a tranquil scene, the ocean calm and wide. Melanie Daniels arrives with charm, secrets she can't hide, a gift of love, a playful yes to lovebirds in a cage. But nature stirs, a silent thread upon this peaceful stage. A single goal, a sudden strike, a warning in the air, an omen sent, a chilling sign of something beyond compare. The skies grow dark, the wind picks up, a feeling deep and cold. A primal fear begins to bloom, a story to unfold. Silent attack on feathered wings, a terror unforeseen. No reason why they fill the sky, a horrifying scene. Pecking and clawing, a relentless wave against the fragile door. In Bodega Bay, they've come to stay and settle up the score. The schoolhouse walls, a fragile shield against the beating flight. Children scream in panicked fear, engulfed in endless night. Dan Fawcett's eyes, a vacant stare, a mystery in his fall. The terror mounts with every flap surrounding one and all. No explanation, no defense against this feathered wrath. A primal instinct takes control along this deadly path. The Brenner Farm, a final stand against the endless tide as nature turns with brutal hand and nowhere left to hide. Silent attack on feathered wings, a terror unforeseen.
forever scarred, forever hard. Silent attack on feathered wings, a terror long foreseen. No reason why they fill the sky, a horrifying scene. Hecking and clawing, a relentless wave against the fragile door. In Bodega Bay, they've come to stay. Si este tipo de cine te atrapa, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, darle like y dejarme en los comentarios si alguna vez, después de verla, te cruzaste con una bandada de aves y bajaste la mirada.